Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, préstame mucho esta entrevista porque estoy aquí con dos personas de la cuenca minera, de la cuenca buena. Esto dígolo yo, para que vosotros no tengáis que mollar el culo y decir algo para quedar mal, con los de los otros. Estoy con Leticia Martínez, que ella es técnica de turismo de la Mancomunidad del Nalón. Ya sabéis que ella es la que asunta varios concellos, que luego ya va contárnoslo bien. Y con una institución, con Natalie Lobeto, que de Quesarías Redes, que es un casín famoso, bueno, y muchas más cosas que también va a contarnos. Y estamos aquí para hablar de una marca de calidad, de una marca gastronómica, de una marca turística. Bueno, ya nos lo van a contar ellas, que es la cocina de carbón. ¿Cómo estáis? Estamos muy bien, muy contentas de estar aquí contigo. Sí, muy bien. Sí, yo lo mismo digo. Encantada de estar con vosotros. Bueno, contadme que eso de... Todos entendemos el concepto de cocina de carbón. Yo pienso que un gran porcentaje de asturianos y asturianas tuvieron cocina de carbón, si no era de carbón y era de lleña. Más o menos sabemos un poco por dónde van los tiros. Pero ¿qué es esto? A ver, bueno, primero por ponernos un poco en contexto, la Mancomunidad del Valle del Nalón somos cinco municipios, 5 concejos. Y que no los quiero decir por si me escapía uno. Y voy a decirlos yo. Empiezo siempre de abajo hacia arriba. Tenemos Langreo, luego San Martín del Rey Aurelio, tenemos La Viana y después tenemos a Sobrescobio y a Casu, que bueno, por si hay alguien que no lo sepa, Sobrescobio y Casu son un parque natural de Redes. Eso por poner en contexto un poco lo que es el valle. Y esta marca, Cocina de Carbón, nace un poco a través del plan de sostenibilidad turística en destino que tenemos del Valle del Nalón, en el que se juntaron los 5 municipios para sacar adelante este plan tan ambicioso, y una de las actuaciones era un plan de desarrollo dinamizador del producto local y de la gastronomía del valle. Entonces, dentro de ese plan, lo primero que se hizo fue crear esta marca, que como bien dices, llámase Cocina de Carbón. Bueno, no, la gente no la puede ver a través de la radio, pero es muy identificativa de lo que era una cocina a carbón. Y a partir de esta marca, pues estamos haciendo una serie de actuaciones para poner en valor nuestra gastronomía. Y es verdad, y Natalie, puedes hablar cuando quieras también, porque tú sabes mucho de queso, pero de gastronomía también, porque aparte lleváis ahí muchos años dando el callo, pero y es verdad que a mí dábame la sensación que lo que llega a la gastronomía de esa zona, yo qué sé, hay otros sitios que tienen como muchos más reconocimientos, pero siempre la de la cuenca minera parece como que, bueno, que estaba ahí, que no tenía mucha fama más allá, digamos, de los que vivís allí, ¿no? Y sin embargo tenemos tanto bueno, increíble, sí. Desde empezando por arriba, los cebollos rellenos, los nabos, el cabrito, el cordero a la estaca, la cocina tradicional asturiana, que puede ser allí un poco más, por ejemplo en Casu, la comida un poco picante, ese sopes de hígado que para mí son lo mejor del mundo, la morcilla fresca. La morcilla fresca en los jornales de la matanza. Mira, de verdad, es que yo, uno de mis platos preferidos, la gente que no lo comió nunca, digo, ¿cuánto pierden? La caza, que también se prepara para arriba, para el parque. Y comentar también a coalición de lo que dice Natalie. Hay que decir que de las jornadas gastronómicas, que tenemos más de 12, hay 4 con el certamen del queso Casín 5, que son fiesta de interés turístico regional. Eso hay que ponerlo en valor porque, bueno, que son eso, cebollas, nabos, pimientos, la fabada en la felguera y después el certamen del queso. Claro, la gastronomía... Estáis hablando con... Yo, de las primeras cosas que digo siempre en la vida, que fui pregonero de la fiesta de su excelencia, la fiesta de la fabada, quiero deciros. Y después de que yo fuera pregonero, dieron el título de fiesta de interés turístico asturiano. O sea que, quiero decir, pues estoy orgullosísimo de eso. Y también pregonero de la fiesta de los Callos en Ciaño. En Ciaño, que lo sepáis. Cierto. No la nombré porque no estaba dentro de interés turístico regional, pero ya digo que jornadas en todos los concejos hay y bueno, y más de una. Tenemos también la jornada de la matanza. Y luego tenemos la caza. Ahora próximamente se va a hacer una jornada de comida vegetariana. Eso también. Estuvieron aquí el fin de semana pasado, Vegarredes. Que ya este fin de semana. Eso Así que... sí.
A mí préstame porque yo una cosa que... a ver cómo lo explico, porque esto, para no desear mal al resto de los asturianos. En la cuenca minera tenéis una cosa muy buena, que es el asociacionismo, ¿no? Igual más que en el resto de Asturias. Y dame la sensación que hay una cosa que como nunca nadie fue hasta allí a regalaros nada, tuvisteis siempre que ser vosotros les que tuvierais que autogestionaros, movemos y dar a conocer un poco todo lo que tenéis, ¿no? Y esto me parece que hay un buen resumen de todo eso, porque a veces decir, yo las cebollas rellenas, por poner un ejemplo, yo los amigos míos de Avilés decían, ¿cómo es comer una cebolla? Y yo decía, igual y de las cosas más ricas que puedes comer en la vida, chaval. ¿Verdad? Cordero hasta acá, decías. Y hay muy cosas que son muy conocidas allí, pero costaba sacarles, incluso, yo qué sé, a lo que hay en la zona centro de Asturias, costaba mucho sacarles y que fueran conocidas, ¿no? Sí, sí. La verdad es que tenemos unas joyas gastronómicas que igual uno de sus valores es la parte oculta, que cuando la gente va allí se maravilla y dicen, pero este paraíso oculto dentro de Asturias que tenemos aquí. Puede ser. Entonces, bueno, es una cosa que poco a poco vamos difundiendo, pero sí que nos cuesta. Es como el queso casín, cuando solo se conocía en Casu o en las zonas limítrofes. Efectivamente. Entonces todo es parecido. Yo creo que igual viene porque estuvimos tantos años tan aislados con esa... Que no nos visitaba casi nadie. Sí, que entonces iba a ir nos un poco fuimos retroalimentando, pero con poca comunicación. Iba a ir un poco yo por ahí el tema de bueno, un poquitín de la actividad turística en la cuenca minera, bueno, en les cuenques, sí. Pero bueno, yo hablando del Valle del Nalón, yo llevo 25 años en este servicio y sí es cierto que, claro, costó mucho trabajo porque éramos una zona pues minera por excelencia, vivíamos de la minería, de la industria y poco más. Sí que había muchísimo ambiente, muchísimos bares, muchísimas sidrerías, pero porque había muchos habitantes en aquella época. Pero vernos desde fuera y desde un punto de vista turístico, que tuviéramos algo que mostrar, que fuéramos interesantes, que tenemos sí, un paisaje, aparte de la gastronomía, también muy potente, costó mucho trabajo y yo creo que un poco lo de la comida va con lo mismo, ¿no? Mira que estamos bien situados en el centro de Asturias, pero ya es complicado que la gente quisiera y apeteciera visitarnos. Yo creo que esa dinámica va cambiando también, ¿eh? Además siempre hay la zona un poco de decir, ya que en la zona esta, como ya tan industrial, ya muy fea y ya mentira. Yo viví 17 años en la Felguera y decíame, pues sí, yo muy feo, y yo, ya mentira, sales 5 minutos de lo que ya es el núcleo urbano y estás en medio de la nada con un paisaje que es maravilloso. Eso sí, y pindio. O sea, tú, como yo un valle, en cuanto tienes que salir, hay que subir. Y no, pindio, sí, eso sí, no hay eso no lo podemos negar. Efectivamente. Pero bueno. Pero por lo demás, ya increíble. Y sí que ayudó mucho que dieres a conocer también un poco ahora el turismo del patrimonio industrial, ¿no? Que es muy importante. Sí, eso iba a comentar yo. Nosotros en el Valle tenemos un modelo muy claro de paisaje natural, paraíso natural. El resto de Asturias, y es verdad que es difícil competir, porque Asturias es un paraíso. Pero claro, ahí iba a decir que tenemos un buque insignia, que es el Parque Natural de Redes. Lo más guapo de Asturias, sin lugar a dudas. Abarcáislo todo. También está el paisaje protegido de las cuencas, y es cierto, pero bueno, Parque Natural de Redes es una joya, bien lo sabe Natalie, que es de allí, y es cierto que junto con este patrimonio industrial que tenemos de primer orden, porque hay que decir que tenemos los mejores museos industriales, está mal que yo lo diga, pero de Asturias ahora mismo y de España también, tenemos pioneros, y entonces aunamos esa conjunción, claro. Y luego ya junto con la gastronomía y la hospitalidad de la gente cuenquera, que yo creo que hay gente muy abierta también, sí. Pues bueno, un poquitín... No, va bien. Sí, allí por Folicia y ambiente no queda, ¿eh? No. Hay un sitio de presta vivir, porque ya te digo que yo estuve ahí encantado, que decías, un martes vamos a tomar unas botellas de sidra, y allí da igual que te tronando que al chigre vamos, la porque prestan. Sí, ahí vívese por y para la calle, y eso ya va en la forma de ser, y eso me gustaba mucho también. Pues sí. Y luego tenéis algo también muy bueno, que cualquier cosa que se entama de carácter cultural, o siempre tal sofitu del pueblo, y a mí prestaba mucho ver a veces cosas, yo qué sé, que podían ser específicas y que el pueblo estaba allí por lo menos apoyándoles, ¿eh? Pues sí. Somos receptivos a todo lo que se haga. Sí. Natalie, el queso casín. El queso casín, estamos hablando de
no sé si el más o uno de los más viejos, y el queso documentado más viejo de Europa, ¿puede ser? Puede ser. Vale. Desde luego de España Sí. y posiblemente de Europa. Hay por ahí unos grandones que andan diciendo que son ellos, pero no. No, nosotros somos pequeñinos pero fuertes y vamos, yo siempre cuento la leyenda de que gracias al queso casín se ganó la batalla de Covadonga, así que fíjate, sigue importante Ya, el queso casín. Sí, lo de que Pelayo comía queso casín, ¿no? Exacto. Esa leyenda existe. Sí, los casinos los llevamos al rey Pelayo, un queso muy grande que dio la fuerza suficiente a los guerreros para ganar la batalla de Covadonga. Así que Asturias es España, gracias también al queso casín. Escucha, y un queso quedáis ahí la resistencia ya, ¿eh? Sí, quedamos dos queserías, Sí. llegamos a ser 4. Hace 100 años en todos los cases de casu sobre Escobio y seguramente que alrededor y Piloña se hacía queso casín, pero ahora poco a poco vamos quedando cada vez menos, pero sin embargo yo pienso que el queso casín tiene muchísimo futuro. Es un queso súper rico, con una forma de elaboración muy, muy artesanal, porque se hace con las manos. Es que ya, de verdad, si hay un queso artesanal en España es el queso casín, con una forma de elaboración única y que cuando lo comes no te olvidas de él nunca. Entonces, por eso digo que tenemos muchísimo futuro y que poco a poco nos van descubriendo. Ahora ya en Asturias prácticamente se conoce. Sí. Hay que ir dándolo a conocer a España y siempre cuento que uno de mis objetivos es dar a conocer el queso casín al mundo y Claro. estoy convencida de que lo voy a conseguir. Todavía ayer estuve en Asturex en una reunión con una empresa sueca Sí. y uno de los productos estrella que quieren y seguro que quieren es el queso casín. Qué bien. Así que fíjate, Qué bien, orgullo, qué ¿eh? orgullo, sí. Sí. Y muy bien, pues sí. Bueno, y que tú más, y como habría que ir pensando igual en poner una estatua, ¿no? Por lo menos en caso habría que poner yo una estatua. Sí. ¿Eh? Siempre digo que tengo la suerte de tener a mi madre. Claro. Todos los casinos, mi madre tiene la pasión y el queso casín es sagrado Claro, en mi claro. casa y vamos. Y Dios me libre de que vaya para abajo, ¿eh? Tiene que ir para arriba siempre. Eso te digo que para ella tiene que ser un orgullo porque tú continuaste con todo ello. Porque igual podías decir, oye, mira, mamá, estoy muy sacrificado, porque yo muy sacrificado. Pero tú continuaste con todo ello. Y estás llevándolo, Bueno. estás siguiendo un poco el camino que ella entamó. Ya muy sacrificado, pero también te llena de satisfacción. Ya. O sea que una empresa súper guapa y una empresa como otra cualquiera, pero que llevas con muchísimo orgullo a cualquier parte y que te da tantas satisfacciones y tanto, de verdad, yo soy súper... A mí, la gente que me ve por fuera puede pensar que soy como orgullosa Soy orgullosa porque estoy orgullosa del Claro. queso casín, de mi tierra, de lo que llevo. Pues ¿qué más? ¿Qué más se puede pedir si todo el mundo vendiéramos como yo esto? Claro, pero Pues- yo creo que eso, además yo hasta y escucho la voz a Natalie, porque conozco a Marigela, su madre, de hace muchos años, y hasta se parece la voz a su madre, la manera de hablar, que da un gusto escucharles a los dos. Y yo creo que esa pasión que os la transmitió al final tu madre, porque quiero decir, tú cogiste el testigo, Claro. pero no solo el testigo de la empresa en sí, de lo que dices, del cariño y del amor a lo que haces, y yo creo que eso ya también un éxito tuyo que tienes personal de llevar al queso a... Igual es la única manera, ¿eh? La única manera de llevarlo bien y a buen puerto. Ya. Porque es verdad que tenemos mucho trabajo, pero hay que hacerlo con mucha pasión y no dejarse tampoco flaquear nunca, Ya. porque la empresa merece la pena. Entonces hay que creer siempre, y yo creo muchísimo en el queso y en todo el futuro que tiene. Y ya digo que el queso casín y es sagrado. Así que a eso. Yo repono mucho cuando voy por la zona, que a veces me pasa, y vamos por la mancomunidad, y eso hay que... Y a veces a los chicorros también hay que darles un toque de atención de cuando en cuando, ¿eh? Y vas por allí y dices, no tenéis queso casín. La carta. El Lleva trabajo, una pues, seña nos de cuesta. identidad Nos cuesta de mucho. toda esta zona y dices tú, oye, pues Mira. muy bien.
que tengáis cabrales. Hay sidrerías en la Folguera que tienen queso manchego, que lleva que mayo es el O local, semicurado, más que manchego y es cosas así. semicurado. De esto... Y dices tú, tenéis que la seña de identidad de toda la comunidad y el queso casín. Y es una labor y eso tiene que estar en todos los sitios. Y ya solo a veces con ese autoconsumo a vosotros damos un músculo que dices tú, ostras, ya tengo lo de casa, a partir de ahora ya puedo empezar por ahí a venderlo. Mira, yo cuando hablo del queso casín siempre digo que es el queso de Casu y de todo el Valle del Nalón. Sí. Es el queso nuestro, ¿eh? Y creo que todos tenemos la responsabilidad de defenderlo y de sacarlo adelante. Por eso yo siempre digo, come queso casín, compra queso casín y regala queso casín. Claro. Para un poco, pues eso, la responsabilidad es de todos. Yo tengo la responsabilidad de hacer un buen queso, pero todos me tienen que ayudar a promocionarlo, a darlo a conocer y a sentir el orgullo de que ese queso tan diferente y tan único, que es una joya gastronómica de verdad, no es una forma de hablar, es de verdad. Es de verdad, no hay quesos en el mundo como el queso casín, pues es de todos y entre todos hay que levantarlo. Pienso igual, hay que... Y además que no solamente eso, que es que el queso, y ya no solo el queso casín en Asturias, significa mucho más, significa el mantenimiento de los recursos tradicionales, de los vaques en los praos, del paisaje que tenemos, y hay que darse cuenta que transformar una materia prima como la leche, tan buenísima que tenemos, en un queso que, como la materia prima es tan buena, tenemos un queso que es excelente, encima con unas formas de elaboración tan diferentes al resto de España, pues eso hay que llevarlo con orgullo y como algo nuestro que tiene que perdurar y tenemos que mantenerlo entre todos. Pues sí, totalmente de acuerdo. Bien, como un poco para presentar esta marca, lleváis un tiempo ya dándola a conocer en redes sociales, en eventos, hicisteis algún show cooking con la gallina clueca, que lo estuve viendo el otro día, pero el día, digamos, de puesta en escena gordo, llegó ahí, ¿no? Hoy estamos aquí con vosotros, pero sí que es cierto que el plan, como tú bien decías, este plan de turismo gastronómico y de productos locales, abarca muchas más cosas. También estamos trabajando con establecimientos, un poco lo que decía Natalie, hay que implicar a todo el mundo en este proceso, ¿sabes? Porque al final la administración pública intentamos ayudar con la promoción, pero lo que está claro es que esto y un trabajo también para que la gente que está en restauración, en hostelería, los productores saquen también rendimiento de este tema y utilicen la marca, que al final para eso se creó. Vale. Pero hoy teníamos hay un gran evento durante todo el día, ¿no? En el que tenéis una serie de actividades donde se invitó ahí a todos los esfuerzos vives de la cuenca minera y parte del extranjero, y ya como una gran puesta en escena también de la marca, ¿no? Pues sí, comentamos un poco ahora sobre el evento y además Folicia Gastro, el primer encuentro. Esperemos que pueda haber más ediciones. Y lo que intentamos un poco, hacer este evento un poco eso, como colofón a esta serie de actuaciones y también para que los habitantes y los visitantes disfruten. Vamos a hacerlo en La Viana. Vale. De hecho ya arrancábase a las 11 con el primer taller, que tenemos un taller para las familias, para los niños, de tortos de maíz. Y después a las 12 va a ser la inauguración institucional, que la hacemos en el Cidán. Vamos a tener a Cristian el cocinero también. Embajador de la cocina de la cuenca minera, pocos años como él, ¿eh? Exactamente, ya sabéis que lleve en la zona y encima vive ¿En el condado? Claro. Que él además presta y mucho siempre comentar dónde vive. Y después vamos a tener también unos puestinos de productos gastronómicos, agroalimentarios, en el que por supuesto participa también Natalie, como no va a estar hay que ir corriendo para allá, el queso casín, hay que ir rápido ya. Hicimos también un poquitín un concurso de pinchos para intentar, como comentaba, un concurso de pinchos del Valle del Nalón, para intentar un poco involucrar también a estos establecimientos. Va a haber a las 8 va a recibir el
premio ese establecimiento, el que sea más votado. Ajá. Tenían que, una premisa era que utilizaran productos del valle, Claro. o algún plato, bueno, lógicamente Icónico, sí, sí. icónico en ese pincho, y bueno, actividades también de música, va a haber para amenizar un poco, una degustación de sidra, bueno, un poquitín de fiesta. Y ya abierto a todo el público. O sea, que cualquier persona que no esté sintiendo ahora mismo puede ir hasta allí. Puede ir a hasta pasar el allí, día. estamos en la avenida que decimos ahí en La Pola, justo al lado del ayuntamiento, entre el ayuntamiento y la iglesia. Sí. Tenemos una carpa, además, que bueno, está haciendo calor, pero bueno, Sí, bueno. creemos que bueno, animamos a todo el mundo a que vaya a hacernos una visita, que hasta las 8 vamos a estar allí. Bueno, muy bien. Natalie, venderás quesos ahí a de huello, ¿eh? Sí, yo animo a todo el mundo Vale. a ir a comprar queso casín Vale. y todos los demás productos. Yo tengo allí los dos quesos que tengo, que es el queso casín y el Natalie Blue, que a todo el mundo le encanta, así que los animo a todos a pasar por mi puesto y por todos los demás que hay allí. Tenemos compromiso que vas a venir un día con Marigel, con tu ma, que a mí eso faime mucha ilusión que vengas tú, pero si vienes acompañada de tu ma, ya me parece una cosa impresionante. Pues eso está hecho. Muy bien. Bueno, pues Leticia Martínez, la técnica de turismo de la comunidad de Nalón, y por supuesto Natalie Lobeto, de la que sería Redes. Un abrazo fuerte para los dos, muchas gracias y que vaya muy bien. Muchas Gracias a ti.